Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Barrantes Chávez y junto con Daniel Sánchez Santamaría, funcionarios de la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de modificación parcial de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados amparados al capítulo 1 de la Ley 7200, que hayan renovado y que renueven contrato de compraventa de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad, dictada mediante la resolución RE 0021-JD 2022 del 29 de marzo del 2022, tramitada esta reforma en el expediente IRM 008-2023. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la RECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en audiencia pública del día martes 9 de enero del 2024. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arcep.go.cr hasta el día miércoles 6 de diciembre del 2023. Iniciamos esta exposición sobre el contenido del informe 061 CDR 2023, indicando que en el año 90 se aprueba la ley 7200, que es la ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela y que es modificada en el año 95 por la ley 7508. El año pasado, en marzo, se aprueba mediante la resolución RE 021-JD 2022 la metodología de fijación de tarifas para generadores privados amparados al capítulo 1 de la 7200 que hayan renovado y que renueven contrato de compraventa de electricidad con el ICE, que es la metodología que ahora pretendemos reformar. En junio de este año, mediante el oficio 610-091-2023, el ICE le solicita a la RECEP modificar parcialmente la metodología RE 021-JD 2022 con respecto al criterio de aplicación del cálculo de la beta para estimar la rentabilidad. En ese mismo mes, en junio del 2023, mediante el acuerdo 0650-2023, la Junta Directiva de la RECEP le solicita al Centro de Desarrollo de la Regulación, al CDR, una propuesta para ampliar el límite inferior de la banda tarifaria para generación privada con plantas de cualquier fuente, excepto biomasa, sean nuevas o existentes. En julio, el 19 de julio de este año, mediante el informe 037, el CDR eleva a Junta Directiva una primera propuesta para ampliar el límite inferior de las bandas y mediante los acuerdos 0363 y 0463 del 2023, la Junta Directiva da por cumplido los acuerdos e instruye al CDR para que inicie el proceso de modificación de las metodologías tarifarias que vamos a exponer. Posteriormente, el 15 de agosto del 2023, mediante el acuerdo 1067-2023, la Junta Directiva ordena trasladar el oficio 610-091-2023 del ICE al CDR para que lo analice y recomiende lo pertinente. Durante los meses de septiembre y octubre se analiza a lo interno CDR, se hacen diferentes gestiones internas, de tal forma que el 4 de octubre del 2023 se emite el informe 057 CDR 2023, mediante el cual se presenta la propuesta preliminar de modificación parcial de la metodología que estamos analizando en este momento. Esta propuesta se eleva internamente a la Intendencia de Energía y a la Dirección de Atención al Usuario, y la Intendencia de Energía el 5 de octubre emite el informe 1009-IE 2023, mediante el cual remite sus observaciones. El 9 de octubre del 2023, la Dirección General de Atención al Usuario, mediante el oficio 1976, igualmente hace llegar al CDR sus observaciones sobre la propuesta preliminar. Con estos insumos, el CDR prepara el informe IN 061 CDR 2023 del 13 de octubre de ese año,
mediante el cual se incluye la propuesta inicial de reforma parcial de la metodología que estamos analizando. Esta propuesta es remitida a Junta Directiva mediante el oficio 340 CDR 2023. Junta Directiva conoce la propuesta el 2 de noviembre del 2023 y mediante el acuerdo 0590-2023 acuerda someter a audiencia la propuesta de modificación parcial de esta metodología, el proceso en el cual estamos actualmente. El marco legal que sustenta toda la metodología que estamos planteando está conformado especialmente por los mandatos de la Ley 7593 en sus artículos 3, 4, 5, 6, 9, 30, 31 y 36, que establecen el principio de servicio al costo y las potestades de la ARECEP para establecer tarifas y las respectivas metodologías tarifarias. También es importante dentro de este marco legal el contenido de la 7200 en sus artículos 1, 3 y 14, especialmente este último también contiene el mandato y la obligación de la ARECEP para fijar tarifas. También dentro del marco legal tenemos algunos decretos ejecutivos como el 37124 del MINAET que establece específicamente en su artículo 20 que las tarifas tanto para plantas nuevas como para plantas existentes podrán ser fijadas bajo la modalidad de precio máximo o de una banda con un precio máximo y un precio mínimo, como es el caso que estamos tramitando. Dentro de este marco legal también tenemos el Reglamento Interno de Operación y Funcionamiento de la ARECEP, el RIOF, que establece las competencias de la Junta Directiva para establecer tarifas. Y también la política regulatoria que ha emitido esta Junta Directiva con algunos principios, especialmente los relacionados con la eficiencia. Como parte del análisis legal, también es importante citar una sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del 2020, donde se establece taxativamente que no existe en el ordenamiento jurídico el derecho a la invariabilidad tarifaria o de la metodología tarifaria, lo que obliga más bien a estar replanteando las metodologías tarifarias de acuerdo a las circunstancias y el entorno. Veamos ahora algunas características del mercado eléctrico que son importantes para el tema que estamos analizando. En este caso les presentamos un diagrama con la estructura de la generación de energía que se dio durante el 2022. Aquí es importante destacar que las empresas privadas del capítulo 1 aportaron un 7,28% de la generación total que se dio ese año. Y en el recuadro que tenemos a la derecha vemos que de esa generación el 27% correspondió a plantas hidro, el 67% a eólicas y un 6% a las plantas de bagazo. Con respecto a las características del servicio regulado, tenemos en este cuadro información sobre capacidad instalada en placa y según capacidad contratada. La principal conclusión es que de los casi 247 megas que estaban contratados a diciembre de 2022, un 22% más o menos, correspondiente a 54 megas, corresponde a plantas hidro, mientras que un 63%, correspondiente a unos 155 megas, corresponde a plantas eólicas. Sobre la justificación de los cambios en las bandas tarifarias, es importante ver la información que consta en estos gráficos. Esto es información sobre la evolución que han tenido en los últimos años los costos de instalación y los costos nivelados de algunas fuentes. La principal conclusión es que en los últimos años algunas fuentes, como por ejemplo la eólica, han tenido disminuciones muy sensibles y aceleradas en los últimos años. En este cuadro, tomado de la misma fuente anterior, que es IRENA, lo que vemos es la evolución, un resumen de la evolución que han tenido los costos de instalación, costos nivelados de las diferentes fuentes de generación. La principal conclusión de esta información es que en los últimos 12 años los costos de estas fuentes han tenido cambios muy significativos. Por ejemplo, en el caso de las plantas hidroeléctricas, los costos han crecido en un 47%, mientras en el caso de las plantas eólicas han disminuido en un 69%. Este último caso es tal vez de los más sensibles. Vemos, por ejemplo, que en el caso de las plantas eólicas, los costos del 2010 eran de un poco menos de 11 centavos de dólar por kilowatt hora en el año 2010, mientras que en el año 2022 eran de un poco más de 3 centavos de dólar, es decir, una disminución de casi un 70%.
Esto evidencia entonces la necesidad de que las metodologías tarifarias acompañen y sean consecuentes con estos ajustes que se experimentan en los costos. Lo anterior era información a nivel internacional. Ahora veamos qué ha pasado con las tarifas a nivel nacional. En este gráfico presentamos la evolución que han tenido las tarifas de generación privada con fuentes solar fotovoltaica y eólica según las metodologías vigentes en su momento para el periodo 2013-2023. La conclusión es que en el periodo de referencia, excepto en los últimos años, los precios fijados según la metodología tarifaria vigente han venido disminuyendo ligeramente, siendo que la tarifa promedio en 2013 era de 6,58 centavos de dólar por kilowatt-hora y en el 2022 se ubicó en 6 centavos, 16 por kilowatt-hora también, para una disminución del poco más del 6%. Con la introducción de las bandas, hace relativamente poco, el límite inferior de la banda en 2023 para plantas hidro es de un poco más de 4 centavos de dólar por kilowatt-hora y el de plantas eólicas es de un poco más de 1 centavo. De la información anterior, en que comparábamos los costos internacionales versus las tarifas nacionales para diferentes fuentes, la conclusión que se desprende es que las metodologías actuales de generación privada para plantas existentes eventualmente no permitirían reconocer oportunamente las disminuciones que se dan en los costos, ni el establecimiento de tarifas más competitivas en energía eléctrica, por lo que no permite el consiguiente beneficio para el usuario. En este sentido, la propuesta que traemos es de establecer un mecanismo tarifario flexible que permita definir bandas tarifarias de acuerdo con las circunstancias e información disponible en cada caso. Con respecto a la justificación para las modificaciones referidas al cálculo del beta y rentabilidad, tenemos que la fórmula actual plantea que para el cálculo de la tarifa se debe considerar una beta apalancada mediante la fórmula incluida en la sección 3.7 que se llama rentabilidad. Esta fórmula emplea la variable deuda, denominada como D, pero no establece claramente que para efectos de este modelo en particular, el valor de esta variable debe ser 0, dado que el modelo desarrollado indica expresamente que no incluye gastos de depreciación y gastos financieros porque según las premisas del modelo, se trata de tarifar a plantas cuyo costo ya fue cubierto vía tarifas mediante anteriores contratos, según se establece en la sección 2.1. Lo cual se reafirma también con el contenido de la sección 3.2.1 relacionado con el concepto de costo anual de explotación. Es por esto que para mantener una uniformidad con el cálculo de rentabilidad y congruencia con el modelo planteado para generadores privados de plantas existentes, se debe explicitar la no consideración de gastos de depreciación y gastos financieros dentro del cálculo de la beta. En resumen sobre este tema, entonces tenemos que de análisis integral de la redacción actual de la metodología se puede interpretar que el valor de la deuda a considerar en el cálculo de rentabilidad es 0, se considera prudente hacer explícito este criterio dentro del texto de la misma metodología tarifaria y específicamente en su procedimiento y en las fórmulas respectivas. En este sentido, la propuesta que traemos en este cambio metodológico es indicar explícitamente en la fórmula de cálculo de la beta apalancada que para efectos de esta metodología el valor de la deuda se tomará como 0, pues se trata de tarifar plantas cuyo costo de inversión inicial ya fue cubierto vía tarifas mediante anteriores contratos. Antes de entrar a ver el detalle de las modificaciones que estaban proponiendo, veamos el contenido de la metodología actual. En el caso de la banda tarifaria, la metodología actual plantea que la tarifa se calcula con base en el costo de explotación, el costo de inversión y la energía que potencialmente se puede generar. Posteriormente se calcula un límite superior y un límite inferior. El límite superior o tarifa tope se obtiene tomando como base el costo de explotación unitaria más una desviación estándar, mientras que el límite inferior se obtiene tomando como base el valor del costo de explotación unitario promedio menos el valor de 3 desviaciones estándar. Justamente este valor de 3 es el que se plantea modificar en esta reforma. Con respecto al tema de la rentabilidad, la metodología actual plantea que la beta apalancada se obtiene a partir del valor de la beta desapalancada más una serie de parámetros y variables dentro de los cuales se incluye la deuda y el capital propio. Pero no se especifica cuál es el valor de la deuda que aplica en estos casos concretos, lo cual entonces
que es justamente uno de los cambios que se plantean en esta reforma. Respecto a la segunda etapa de la presentación, vamos a exponer los cambios propuestos en la metodología tarifaria. En esta ocasión, la modificación se realizará en 4 secciones de la metodología. 3 cambios serán relacionados con la modificación en la banda tarifaria y 1 con la aclaración de la variable beta. La primera modificación se realiza en la sección 2, denominada alcance, específicamente en el párrafo relacionado con el límite inferior de la banda tarifaria, donde se indica que se deben restar el valor de 3 desviaciones estándar. En este caso, la propuesta indica lo siguiente: el límite inferior de la banda tarifaria se determinará con base en el promedio del costo de explotación menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar definida para cada grupo de plantas hidroeléctricas y eólicas, multiplicada por la desviación estándar estimada de cada uno de estos grupos. En otras palabras, la modificación lo que indica es que ya no corresponde a un número fijo de desviaciones estándar, sino que la cantidad de desviaciones estándar se estimará en cada fijación tarifaria. La siguiente modificación se realiza en la sección 3, denominada Procedimientos y Fórmulas, específicamente en la fórmula referente a la tarifa piso, donde se sustituye la constante 3 que multiplicaba a la desviación estándar por la variable x, que implica la cantidad de desviaciones estándar a incluir en la estimación del límite inferior de la banda tarifaria para cada grupo de plantas hidroeléctricas y eólicas. En esta misma sección se indica nuevamente cómo se calcula el límite inferior. Por tanto, esta modificación es análoga a la estipulada en la sección de alcance, en la cual se sustituye la mención directa a 3 desviaciones estándar por una cantidad de desviaciones estándar por definir en cada una de las fijaciones tarifarias. El siguiente cambio se relaciona con la sección Definición de la banda tarifaria, donde se agrega un inciso relacionado con que se requiere calcular la cantidad de desviaciones estándar a incluir en la estimación del límite inferior de la banda tarifaria para cada grupo de plantas. A esta variable se le denomina X. Para la estimación de X se utiliza la fórmula X es igual a Y menos 1, donde Y es la cantidad mínima de desviaciones estándar que son necesarias para que el costo de explotación anual promedio sea cero o negativo. Esta variable se estima mediante la división del costo de explotación anual promedio de cada grupo de plantas hidroeléctricas y eólicas divididas entre el valor de la desviación estándar para cada uno de estos grupos. Cabe resaltar que el costo de explotación anual promedio y el valor de la desviación estándar se estiman en los incisos anteriores de esta misma sección y, a su vez, si no fuera posible calcular el valor de Y, la variable X tomará el valor de 0. En esta misma sección se modifica la forma en la cual se calcula el límite inferior de la banda tarifaria, dado que se sustituye la mención directa a la inclusión de 3 desviaciones estándar por una cantidad de desviaciones estándar estimada para incorporar en el límite inferior de la banda. Finalmente, sobre la aclaración del beta desapalancado, se indica que el valor de la deuda se tomará como cero, dado que la metodología no incluye gastos financieros de conformidad con la normativa vigente aplicable. De esta forma, la relación entre la deuda y el capital propio se considera igual a cero. Esto porque, según las premisas del modelo, se trata de tarifar plantas cuyo costo de inversión inicial ya fue cubierto vía tarifaria mediante anteriores contratos. Adicionalmente,
en el inciso 4 de esta misma sección se agrega de forma aclaratoria que para efectos de esta metodología se considera un valor de deuda igual a 0. Por su parte, en el transitorio se indica que, si al entrar en vigor los presentes cambios en la metodología de fijación de tarifas para generadores privados, amparados al capítulo 1 de la Ley 7200 que hayan renovado y que renueven contrato de compra-y-venta de electricidad con el ICE, resolución RE 021 JD 2022, está en proceso una fijación tarifaria, se reiniciará incorporando los cambios planteados en la presente reforma. Por su parte, si al entrar en vigor esta propuesta no se encuentra en proceso una fijación tarifaria de aplicación de la resolución RE 021 JD 2022, la Intendencia de Energía debe iniciar de oficio, en un plazo máximo de 60 días naturales, el proceso para fijar tarifas para las plantas de generación privada con plantas existentes, según los cambios aprobados, de tal forma que se aperture el respectivo expediente, se emita el informe inicial y se convoque a la respectiva audiencia pública dentro del plazo indicado. En este último caso, las fijaciones se basarán en la información de la última fijación tarifaria que se haya aprobado, ajustando únicamente lo referente a la estimación de la banda inferior y al cálculo de la beta. Finalmente, el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRM-008-2023, disponible también en la página www.arecep.go.cr, y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual que se realizará el próximo martes 9 de enero del 2024 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de ARECEP. Muchas gracias.